¿Sabe por qué su mejor producto no se vende como debería? Incluso cuando usted invierte tiempo y dinero en publicaciones y anuncios en redes sociales. Voy a ir directo al grano y sin rodeos. Está cometiendo dos errores graves que están frenando el crecimiento de su negocio de manera silenciosa pero efectiva. El primero es pensar que las rebajas y los descuentos son la solución rápida para aumentar las ventas y mover el inventario. El segundo es no prestar atención a que cada tipo de promoción que ofrece actúa como un filtro que atrae un cierto perfil de clientes, y algunos perfiles son mucho menos rentables que otros a la larga. La respuesta clara es que los bonos de regalo son la opción que atrae a los mejores clientes, aquellos leales que valoran la calidad y generan ventas repetidas y recomendaciones, mientras que los descuentos simples suelen traer compradores oportunistas que desaparecen tan pronto como la oferta termina. Pero para que esto no quede solo en palabras, déjeme compartir una historia que captura la frustración que muchos emprendedores viven todos los días. Hace algunos años trabajé de cerca con Roberto, el dueño de una panadería artesanal en un barrio familiar. Roberto ponía el corazón en cada lote de pan y pasteles, usando ingredientes de primera calidad y manteniendo un ambiente cálido y acogedor. Invertía en imágenes atractivas para sus redes sociales y pagaba por anuncios dirigidos a la zona. Las vistas aumentaban, pero las ventas se mantenían planas. Desesperado por ver movimiento en la caja, lanzó una pequeña campaña de descuentos agresivos, todo con 40% de rebaja durante una semana completa. La respuesta fue inmediata. La tienda se llenó de personas que nunca habían entrado antes. Compraban lo que estaba en oferta, a veces en cantidades grandes, pero siempre buscando el precio más bajo posible. Algunos pedían descuentos adicionales o devolvían productos por razones menores. Al final de la semana, Roberto, exhausto, peor aún, sus clientes habituales, los que pagaban el precio normal porque apreciaban la calidad, se sintieron menospreciados y empezaron a comprar en otro lado. El mes siguiente la tienda estaba más vacía que nunca. Las ganancias no compensaron la pérdida de margen y después de varios meses de lucha, Roberto tuvo que cerrar las puertas de su negocio soñado. Un lugar que representaba años de esfuerzo se perdió para siempre por atraer el público equivocado con la promoción equivocada. Contrastemos esto con la historia de Ana, propietaria de una boutique de accesorios y ropa en la misma ciudad. Ana también tenía productos de excelente calidad, pero las ventas eran irregulares. En vez de reducir precios, implementó bonos de regalo. Por cada compra de cierto valor, el cliente recibía un bono para aplicar en la próxima visita o un regalo pequeño pero útil, como un pañuelo o un llavero personalizado. Los clientes que llegaron eran de otro nivel. Venían personas que buscaban estilo y durabilidad, no solo precio. Usaban el bono con gusto, volvían para comprar más prendas y lo mejor, recomendaban la tienda a sus amigos y familiares. Ana notó que su flujo de caja se volvía más estable, que las ventas por cliente aumentaban en la segunda y tercera visita y que su negocio crecía de boca en boca. Hoy su boutique es una referente local, con clientes fieles que no solo compran sino que se sienten parte de la marca. Estas dos situaciones ilustran un patrón que se repite en miles de pymes. Los descuentos dan un pico temporal de actividad, pero a costa de márgenes reducidos y lealtad nula. Los bonos de regalo construyen una base sólida de clientes que regresan y multiplican su valor. Hola, soy Laura y sé exactamente cómo se siente usted en este momento porque yo misma viví esa frustración cuando empecé con mi propio emprendimiento. Entendía los conceptos básicos de marketing, pero me costaba ver cómo aplicarlos en la vida real sin que pareciera complicado o caro. Con el tiempo, he tenido el privilegio de apoyar a decenas de dueños de negocios pequeños y medianos, guiándolos hacia estrategias prácticas que generan resultados medibles y ventas y estabilidad financiera. Mi enfoque siempre ha sido traducir las ideas en acciones simples que cualquier empresario puede implementar, sin necesidad de presupuestos millonarios ni términos en inglés que confunden, y precisamente por eso estoy aquí hoy, para ser su aliada estratégica y mostrarle cómo los bonos de regalo pueden cambiar el juego para su empresa. Ahora, profundicemos en la diferencia real entre dos estrategias, usando ejemplos y métricas que usted puede relacionar directamente con su día a día en su negocio. Comencemos con los descuentos. Imagine su tienda física o su página de ventas en internet. Cuando publica una oferta de rebaja del 30%, el imán atrae principalmente a personas que están en modo cazador de gangas. Estas personas comparan precios en todas partes, compran lo mínimo necesario y rara vez exploran el resto de su catálogo.
En términos de números, el costo para atraer a ese cliente, el dinero que usted gasta en anuncios o tiempo publicando, se recupera apenas, porque la venta se hace con margen reducido. Además, para mantener el flujo, usted tiene que lanzar nuevas rebajas constantemente, lo que se convierte en un hábito caro y agotador. ¿Le suena familiar ver su local lleno durante la promoción y luego desierto por semanas? Eso pasa porque no se crea una conexión duradera, solo se satisface una necesidad puntual de ahorro. Por el contrario, un bono de regalo es como extender una mano amiga que dice, vuelva y le doy más valor. Usted mantiene el precio completo de su producto principal, lo que preserva sus ganancias y agrega un incentivo que hace que la compra inicial se sienta especial. El cliente se va con la sensación de haber recibido un trato privilegiado. Cuando redime el bono ya está de vuelta en su negocio, más abierto a comprar adicional y con mayor probabilidad de convertirse en cliente recurrente. Esto se traduce en un retorno de inversión mucho mayor porque el mismo cliente genera múltiples transacciones sin costo adicional de adquisición. Pensemos en el flujo de caja, ese dinero que entra y sale cada mes y que determina si su negocio respira tranquilo o está siempre al límite. Con descuentos las entradas son irregulares y depende de las promociones. Con bonos las ventas se distribuyen a lo largo del tiempo, creando estabilidad y permitiéndole planificar inversiones o mejoras sin interés. Otro aspecto clave es la percepción de su marca. Las rebajas constantes pueden hacer que sus clientes piensen que su producto o servicio siempre está en liquidación, lo que baja su valor percibido incluso si la calidad es superior. Los bonos, en cambio, refuerzan la idea de que usted es un socio confiable que se preocupa por dar más de lo esperado. Pero la teoría sola no sirve. ¿Usted quiere saber cómo poner esto en práctica mañana mismo? Aquí le doy un plan paso a paso, sencillo y adaptable a cualquier tipo de negocio, ya sea físico o en línea. Paso 1. Identifique un bono que encaje perfectamente con lo que usted vende. El secreto es elegir algo que complemente su oferta principal y tenga alto atractivo para el cliente, pero bajo costo marginal para usted. Si usted vende zapatos, ofrezca un bono para crema de cuidado o un par de calcetines. Si es un restaurante, un bono para un postre o una bebida gratis en la próxima comida. Si ofrece servicios profesionales, un bono para una consulta adicional o un reporte extra. Paso 2. Establezca condiciones claras, justas y fáciles de entender. Evite las letras pequeñas o restricciones excesivas. Un ejemplo efectivo podría ser: con su compra de más de 150,000 pesos, reciba un bono de 40,000 para usar en cualquier producto o servicio en los próximos 45 días. La transparencia genera confianza inmediata. Paso 3. Comunique la promoción de forma atractiva y narrativa en sus redes sociales o en su local. No se limite a una foto con texto y cuente una historia corta, como las que le compartí, y muestre cómo otros clientes ya están beneficiándose. Incluya un llamado a la acción directo. ¿Listo para recibir su bono? Comente, quiero mi bono, o visite la tienda hoy. Paso 4. Mida y ajuste basado en resultados reales. Lleve un control simple. Anote cuántos bonos se entregan, cuántos se redimen y cuánto gasta cada cliente en promedio en las visitas posteriores. En un mes verá datos concretos que le dirán si está atrayendo a los clientes correctos. He aplicado esta aproximación con éxito en negocios variados. Un café que regalaba bonos para desayunos completos vio aumentar las visitas matutinas de clientes fieles. Un taller de reparación de celulares que ofrecía bonos para protectores de pantalla atrajo a usuarios que valoraban el servicio y no solo el precio. Incluso un negocio de e-commerce de productos para el hogar implementó bonos digitales y duplicó sus ventas repetidas. Además, evite un error común al empezar. No haga los bonos demasiado generosos al principio. Comience pequeño y escale según los resultados. Y recuerde combinarlo con un buen seguimiento, como un buen mensaje de agradecimiento cuando el cliente redime el bono. Ahora, deténgase un segundo y reflexione sobre su propio negocio. ¿Los clientes que llegan gracias a sus promociones actuales son los que usted quiere a largo plazo? ¿Gastan lo suficiente para cubrir sus costos y dejar ganancia? ¿O solo contribuyen a llenar el local temporalmente? Si siente que está atrapado en el ciclo de descuentos sin ver progreso real, este es el momento de cambiar. El marketing bien hecho no es complicado, es aplicar sentido común para construir relaciones que duren. En resumen, mientras que los descuentos ofrecen un alivio a corto plazo, pero a menudo destruyen valor a largo plazo, los bonos de regalo son la estrategia que atrae a clientes de calidad superior.
mejora su rentabilidad y asegura un crecimiento sostenible sin grandes inversiones. Usted tiene el control. Pruebe esta idea esta semana en su negocio. Elija un bono simple, láncelo y observe cómo los clientes correctos responden. Si este video le ha abierto los ojos y le ha dado herramientas útiles, le pido que se suscriba al canal para recibir más consejos prácticos y accionables como este. No olvide activar las notificaciones para estar al tanto. En la sección de comentarios cuénteme qué tipo de promociones está usando actualmente en su empresa y si ha experimentado los mismos desafíos que mencionamos. Gracias por dedicar su valioso tiempo a ver este contenido. Nos vemos en el próximo video.